los guardianes del amanecer. Una historia de los Anunnaki. En tiempos anteriores a la memoria escrita, cuando las estrellas aún eran jóvenes y la Tierra no era más que una esfera de roca fundida y océanos primordiales, existía un mundo llamado Nibiru. Este planeta viajaba en una órbita elíptica tan vasta que tardaba miles de años terrestres en completar su ciclo alrededor del Sol. En Nibiru habitaban los Anunnaki, seres de conocimiento ancestral y tecnología incomprensible para cualquier otra civilización que pudiera surgir en los eones venideros. Los Anunnaki eran seres de gran estatura, con ojos que brillaban como el oro fundido y piel que resplandecía con un fulgor casi metálico bajo la luz de las estrellas. Vivían en ciudades de cristal y metal que desafiaban las leyes de la física, construcciones que flotaban sobre las nubes densas de su planeta natal. Su civilización había alcanzado un nivel de evolución donde la distinción entre lo biológico y lo tecnológico se había difuminado hasta volverse irrelevante. Entre los Anunnaki existía un consejo de ancianos conocido como los Siete Iluminados, quienes guiaban el destino de su pueblo con sabiduría acumulada durante millones de revoluciones planetarias. El más prominente de ellos era Anu, cuyo nombre significaba el cielo en su lengua ancestral. Anu había presenciado el nacimiento y muerte de incontables estrellas, y en sus ojos dorados se reflejaba la melancolía de quien ha visto demasiado. Pero incluso los Anunnaki, con toda su magnificencia, enfrentaban un problema que amenazaba la supervivencia misma de su especie. La atmósfera de Nibiru se estaba deteriorando, desgarrada por radiaciones cósmicas que penetraban cada vez más profundo. Necesitaban oro, no por su belleza o valor material, sino por sus propiedades únicas. Partículas de oro suspendidas en la atmósfera superior podrían crear un escudo protector, reflejando las radiaciones dañinas de vuelta al espacio. Fue entonces cuando sus exploradores, navegando las corrientes del vacío cósmico en naves que doblaban el espacio-tiempo como quien dobla una hoja de papel, descubrieron un pequeño mundo azul en el tercer órbita de un sistema solar sin importancia. Este planeta, al que llamarían Ki, más tarde conocido como Tierra, poseía algo extraordinario: vastas reservas de oro en su corteza, esperando ser extraídas. Anu convocó a sus dos hijos ante el consejo: Enki, el sabio, amante del conocimiento y la ciencia, y Enlil, el guerrero, maestro de la estrategia y el orden. Entre ellos existía una rivalidad tan antigua como las montañas de Nibiru, una competencia fraternal que definía mucho de la política Anunnaki. «Hijos míos», habló Anu con voz que resonaba como el eco de galaxias lejanas, «he decidido que uno de ustedes liderará la expedición aquí. Allí establecerán colonias, extraerán el oro que necesitamos, y asegurarán la supervivencia de nuestra especie». Enki, cuya barba oscura estaba trenzada con hilos de plata cósmica, se adelantó primero. «Padre, permíteme ir. Mi conocimiento de las ciencias biológicas y geológicas será invaluable. Puedo estudiar este nuevo mundo, comprender sus secretos, y establecer una operación minera eficiente y sostenible». Enlil, más imponente físicamente que su hermano, con ojos que ardían como soles gemelos, frunció el ceño. «Con todo respeto, hermano, lo que se necesita no es un científico sino un líder. Alguien que pueda organizar a los trabajadores, mantener el orden, y asegurar que las cuotas de producción se cumplan. Yo debo liderar esta misión». Anu meditó en silencio, consultando con los otros iluminados a través de sus conexiones telepáticas. Finalmente, habló. Enki irá primero. Explorará Ki, establecerá las bases, y determinará la viabilidad de la operación. Si tiene éxito, Enlil descenderá después para comandar las operaciones de minería a gran escala. Así fue como Enki y 50 Anunnaki voluntarios abordaron la gran nave esencial, una construcción de geometría imposible que existía parcialmente en múltiples dimensiones simultáneamente. El viaje a través del vacío fue tanto instantáneo como eterno, una paradoja que solo la tecnología Anunnaki podía resolver. Cuando la esencial emergió en órbita alrededor de Ki, Enki quedó fascinado. El planeta brillaba como una joya azul y verde en la oscuridad del espacio, envuelto en nubes blancas que formaban patrones hipnóticos. Océanos vastos cubrían la mayor parte de su superficie, y en los continentes, una vegetación primitiva pero vibrante pintaba el paisaje con tonos esmeralda. «Es hermoso», murmuró Enki, y algo en su pecho ancestral se conmovió de una manera que no había experimentado en eones. Descendieron en lo que más tarde sería conocido como Mesopotamia, donde dos grandes ríos fluían como arterias de vida a través de llanuras fértiles. Enki estableció su primera ciudad en la desembocadura de estos ríos, un lugar donde el agua dulce se encontraba con el mar. La llamó Eridu, casa construida en la lejanía.
Los Anunnaki comenzaron a explorar y mapear el planeta. Descubrieron oro en cantidades impresionantes, pero extraerlo sería un trabajo monumental. Las minas debían excavarse profundamente en la tierra, en condiciones que, aunque tolerables para los Anunnaki, eran agotadoras incluso para sus constituciones avanzadas. Mientras tanto, Enki no podía dejar de estudiar la vida primitiva que pululaba en Ki. Había criaturas marinas de formas extrañas, reptiles que dominaban la tierra, y pequeños mamíferos que se escondían en las sombras. Pero lo que más le intrigaba era una especie de primates que caminaba erguida, los primeros homínidos. Mira, Abgal, le dijo Enki a su asistente principal, un Anunnaki especializado en genética, mientras observaban a una familia de estos primates desde la distancia. Hay inteligencia en sus ojos. Primitiva, sí, pero el potencial está ahí. Son como semillas esperando germinar. Abgal asintió, sus instrumentos escaneando las firmas biológicas de las criaturas. Su ADN es fascinante, mi señor. Maleable. Adaptable. En el contexto evolutivo adecuado, podrían desarrollar conciencia verdadera en unos pocos millones de años. ¿Millones de años? Enki sonrió enigmáticamente. Tal vez podamos acelerar el proceso. Pasaron décadas terrestres. Más Anunnaki llegaron de Nibiru, y bajo la eventual dirección de Enlil, establecieron un imperio minero que se extendía por todo el planeta. Construyeron ciudades magníficas. Nippur, Lagash, cada una maravilla arquitectónica que desafiaba la comprensión. Pirámides que funcionaban como plantas de energía, zigurats que servían como plataformas de aterrizaje para sus naves, templos donde la ciencia y la espiritualidad eran indistinguibles. Pero surgió un problema. Los Anunnaki que trabajaban en las minas, conocidos como los Igigi, comenzaron a resentir su labor. Aunque eran seres avanzados, el trabajo físico constante en las profundidades de la Tierra los agotaba. Las condiciones eran duras. Calor extremo, polvo que penetraba incluso sus sistemas respiratorios avanzados, y la monotonía de la tarea. Después de 400 años de trabajo incesante, los Igigi finalmente se rebelaron. Marcharon hacia el palacio de Enlil en Nippur, sus herramientas de minería convertidas en armas improvisadas, sus voces alzadas en protesta. No más. Gritaba su líder, un Anunnaki llamado Alal. Hemos servido fielmente, hemos sangrado en las profundidades de este mundo alienígena, ¿y para qué? Para que los nobles de Nibiru puedan recubrir sus cielos con el oro que nosotros extraemos. Exigimos liberación. Enlil, fiel a su naturaleza autoritaria, quiso aplastar la rebelión por la fuerza. Pero Enki intervino, proponiendo una solución que cambiaría el destino de la Tierra para siempre. Hermano, dijo Enki ante el Consejo Anunnaki reunido de emergencia, he estado estudiando a los primates nativos de este mundo. Con nuestra tecnología genética, podemos modificarlos, elevarlos. Crear una especie trabajadora que pueda realizar las labores de minería, liberando a nuestros hermanos Igigi. El debate que siguió fue feroz. Algunos Anunnaki, liderados por Enlil, argumentaban que interferir tan drásticamente con la evolución natural de un planeta era una violación de los principios cósmicos fundamentales. Otros señalaban que los Anunnaki ya habían alterado Ki con su presencia, y que esta era simplemente una extensión lógica. Finalmente, Anu mismo transmitió su decisión desde Nibiru. Procede, Enki. Pero hazlo con sabiduría y respeto por la vida que manipularás. Estas criaturas que crearás no serán esclavos, sino ayudantes. Trátalos con la dignidad que todo ser sintiente merece. Enki estableció su laboratorio en un lugar que llamó Edin, un jardín paradisíaco donde la vida florecía en abundancia. Allí, junto con Ninma, la científica médica más brillante de los Anunnaki y hermanastra de Enki y Enlil, comenzaron el trabajo más ambicioso jamás intentado: la creación de una nueva especie. Tomaron el ADN de los homínidos más avanzados que pudieron encontrar y lo combinaron con material genético Anunnaki. Los primeros intentos fueron fracasos. Criaturas deformes que no podían sobrevivir fuera del útero artificial. Pero Enki persistió, refinando sus técnicas, ajustando las secuencias genéticas con la precisión de un artista pintando una obra maestra. Finalmente, después de incontables intentos, lograron crear un ser viable. Lo llamaron Adamu, el que es de la Tierra. Era un híbrido perfecto. Tenía la fuerza y resistencia de los homínidos nativos, pero también la inteligencia y conciencia de los Anunnaki, aunque en forma limitada. Ninma sostuvo al primer Adamu en sus brazos, lágrimas brillando en sus ojos dorados. Hemos hecho algo milagroso, Enki. Pero también aterrador. Hemos jugado a ser dioses.
No, respondió Enki suavemente, tocando la pequeña frente de Adamu. Hemos sido jardineros, ayudando a una flor a brotar antes de su estación natural. La semilla ya estaba aquí. Solo aceleramos lo inevitable. Crearon más hombres y mujeres, a quienes llamaron colectivamente los Lulú, los mezclados. Los Lulú eran hermosos a su manera, combinando lo mejor de dos mundos. Aprendían rápidamente, podían seguir instrucciones complejas, y sí, podían trabajar en las minas con una eficiencia que sorprendía incluso a los Ijiji. Pero Enki había hecho algo que no le reveló completamente al consejo. Había dado a los Lulú más que simple conciencia operacional. Les había otorgado chispas de verdadera autoconciencia, la capacidad de cuestionar, de soñar, de anhelar más que su programación básica. Los primeros Lulú vivían en Edín, cuidados por los Anunnaki como niños preciosos. Aprendieron lenguaje, cultura, arte. Algunos Anunnaki, particularmente aquellos bajo el mando de Enki, desarrollaron genuino afecto por estas creaciones. Les enseñaban sobre las estrellas, les contaban historias de Nibiru, les mostraban maravillas tecnológicas. Pero Enlil desconfiaba. Hermano, has creado algo peligroso, le advirtió a Enki durante una de sus frecuentes disputas. Veo inteligencia en sus ojos. Curiosidad. Ambición. ¿Qué pasará cuando se den cuenta de que son prisioneros en este jardín, trabajadores creados para servirnos? Entonces los trataremos como iguales, respondió Enki firmemente. Los educaremos, los elevaremos completamente. Ese siempre fue mi plan, Enlil. Los Lulú no son herramientas. Son nuestros hijos, en cierto sentido. Esta filosofía causó una división profunda entre los Anunnaki. El conflicto llegó a un punto crítico cuando dos Lulú, a quienes los Anunnaki habían nombrado Adapa y Titi, nombres que evolucionarían en leyendas posteriores, fueron descubiertos compartiendo conocimiento prohibido. Enki les había estado enseñando secretamente sobre la reproducción autónoma. Hasta ese momento, todos los Lulú eran estériles, incapaces de reproducirse sin intervención Anunnaki. Esto mantenía su población bajo control. Pero Enki, movido por una compasión que desafiaba la lógica de su misión, modificó genéticamente a Adapa y Titi, dándoles la capacidad de procrear naturalmente. Cuando Enlil descubrió esto, su furia fue apocalíptica. Has condenado este planeta. Ahora se multiplicarán sin control. Eventualmente superarán nuestros números, amenazarán nuestra posición. La confrontación entre los dos hermanos sacudió Edín. En su ira, Enlil expulsó a Adapa y Titi del jardín paradisíaco, condenándolos a ellos y su descendencia a vivir en el mundo exterior, donde deberían sobrevivir por sus propios medios. Aprenderás, le dijo Enlil a Enki, que la compasión mal ubicada solo trae caos. Pero Enki no se arrepintió. Secretamente, siguió ayudando a los humanos, como los Lulú habían comenzado a llamarse a sí mismos, un término derivado de su propia evolución lingüística. Les enseñó agricultura, metalurgia, escritura. A través de intermediarios y apariciones ocasionales, se convirtió en su protector invisible. Los milenios pasaron. La humanidad se multiplicó y se extendió por la Tierra. Algunos Anunnaki, fascinados o solitarios, tomaron humanos como compañeros, creando híbridos que los humanos llamarían Nepilim. Gigantes de gran poder y conocimiento. Estos semidioses caminaban entre los humanos como reyes y héroes, fundando dinastías y civilizaciones. Las ciudades Anunnaki se convirtieron en el corazón de las primeras civilizaciones humanas. En Sumeria, Babilonia, Egipto, los humanos construían templos para los Anunnaki, a quienes ahora adoraban como dioses. Anu se convirtió en el Padre Celestial. Enki era conocido como Ea, el Señor de las Aguas y la Sabiduría. Enlil era el Señor del Viento y la Tormenta, temido y respetado. Pero el experimento Anunnaki había excedido todas las proyecciones. Los humanos no solo se multiplicaban. Evolucionaban culturalmente a una velocidad asombrosa. Desarrollaban sus propias tecnologías, filosofías, arte. Algunos entre los Anunnaki comenzaron a cuestionar su rol como señores de este mundo. Ninmah, quien había ayudado a crear a los primeros humanos, se convirtió en su defensora más vocal. Ya no son niños, argumentaba ante el consejo. Son una civilización emergente por derecho propio. Debemos reconocerlos como tales. Pero otros Anunnaki, viendo el creciente poder humano, temían por su propia supremacía. Las facciones se formaron, alianzas se hicieron y rompieron.
La política Anunnaki, siempre compleja, se volvió laberíntica mientras debatían el futuro de la humanidad y su propia presencia en la Tierra. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Los observadores de Nibiru detectaron que el planeta estaba aproximándose nuevamente al sistema solar interior en su órbita milenaria. Pero esta vez, los cálculos mostraban algo aterrador. Las perturbaciones gravitacionales del paso de Nibiru desestabilizarían masivamente el clima de la Tierra. Inundaciones cataclísmicas eran inevitables. Enlil vio esto como una oportunidad. Es el juicio del cosmos, declaró. Los humanos se han vuelto demasiado numerosos, demasiado insolentes. Dejaremos que las aguas los limpien. Nosotros evacuaremos a órbita en nuestras naves y esperaremos a que pase. Enki estaba horrorizado. ¿Permitir que millones mueran cuando tenemos el poder de salvarlos? Es monstruoso. Es necesario, insistió Enlil fríamente. Y Anu está de acuerdo. Los recursos de este planeta son limitados. La humanidad debe ser reducida a números manejables. El consejo votó. Enki perdió. Se ordenó a todos los Anunnaki que mantuvieran silencio sobre el cataclismo venidero. Pero Enki, fiel a su naturaleza rebelde, no pudo cumplir. Se acercó a un humano llamado Siusudra, un hombre justo y sabio que había servido fielmente en el templo de Enki durante décadas. A través de la pared de cañas del templo, para no romper técnicamente su juramento de no hablar directamente con humanos sobre el diluvio, Enki le reveló lo que vendría. Construye un barco, susurró Enki al viento, sabiendo que Siusudra estaba escuchando del otro lado. Un arca que pueda sobrevivir las aguas. Reúne a tu familia, y parejas de cada animal que puedas. La supervivencia de la vida en este mundo depende de ti. Siusudra, a quien más tarde las leyendas llamarían Noe, Utnapishtim, y otros nombres en diversas culturas, obedeció. Durante décadas, mientras el cielo mostraba señales cada vez más ominosas, construyó su arca según las especificaciones que Enki le había proporcionado secretamente. Los otros humanos se burlaban. El viejo Siusudra se ha vuelto loco, decían, construyendo un barco en medio de la tierra seca. Pero cuando Nibiru finalmente hizo su aproximación más cercana, todo cambió. Los océanos comenzaron a convulsionar. Las placas tectónicas se desplazaron. Volcanes que habían dormido durante milenios despertaron con furia. Y luego, como lágrimas de un cielo quebrado, comenzó la lluvia. Los Anunnaki ascendieron a sus naves, observando desde órbita mientras la Tierra era consumida por las aguas. Ciudades que habían llevado miles de años construir desaparecieron bajo las olas en cuestión de días. Millones de humanos perecieron, sus gritos ahogados por el rugido de las aguas. Incluso Enlil, testigo de la destrucción desde su nave de comando, sintió una punzada de remordimiento. Ninma lloraba abiertamente. Y Enki, observando la región donde sabía que flotaba el arca de Siusudra, oraba a fuerzas más antiguas que los propios Anunnaki para que su plan funcionara. Cuando finalmente las aguas comenzaron a receder después de 40 días y 40 noches de diluvio apocalíptico, el mundo que emergió era irreconocible. Todas las grandes ciudades estaban destruidas. La geografía misma del planeta había cambiado. Pero el arca de Siusudra había sobrevivido, encallando en la cima de una montaña. Los Anunnaki descendieron nuevamente, inspeccionando el daño. Fue Enlil quien descubrió el arca primero. Su rostro pasó de la sorpresa al entendimiento, y luego a una ira fría. Enki, su voz retumbó como truenos lejanos, ¿qué has hecho? Pero antes de que pudiera actuar, Ninma se interpuso. Basta, hermano. Mira lo que nuestra inacción causó. Si no fuera por la intervención de Enki, toda la vida inteligente en este planeta habría sido exterminada. ¿Eso es lo que querías? ¿Ser conocido por toda la eternidad como el arquitecto del genocidio? Anu, transmitiendo desde Nibiru, finalmente habló. Enki desobedeció órdenes directas. Esto no puede quedar sin consecuencias. Sin embargo, hizo una pausa, pesando sus palabras, también salvó lo que nosotros creamos. Los Lulu son nuestra responsabilidad. Permitir su extinción total habría sido una mancha en nuestra conciencia colectiva. Se llegó a un compromiso. Los Anunnaki ayudarían a la humanidad a reconstruir, pero gradualmente comenzarían a retirarse. Ya no serían gobernantes directos, sino guías ocultos.
Permitirían que la humanidad desarrollara su propio destino, interviniendo solo cuando fuera absolutamente necesario. Y así comenzó la era de la separación. Los Anunnaki retiraron su tecnología más avanzada, destruyeron sus ciudades más obvias, y comenzaron a borrar las evidencias más directas de su presencia. Pero dejaron pistas. Estructuras megalíticas que desafiaban explicación, textos antiguos codificados con conocimiento astronómico imposible para la época, tradiciones orales que preservaban memorias distorsionadas de los dioses que vinieron de las estrellas. Enki pasó sus últimos siglos en la Tierra enseñando a los humanos todo lo que podía, preparándolos para el día en que estarían completamente solos. Estableció escuelas de misterios, sociedades secretas que preservarían el conocimiento esencial a través de las eras oscuras que seguramente vendrían. A un grupo selecto de humanos, los más sabios y dignos, les reveló verdades fundamentales del universo. Les habló de otros mundos, otras civilizaciones entre las estrellas. Les advirtió sobre los peligros del poder sin sabiduría, la tecnología cinética. Escuchen bien, les dijo Enki en lo que sería uno de sus últimos encuentros con humanos, porque no estaré aquí para siempre. Ustedes son nuestro legado, nuestros herederos. En sus venas fluye sangre tanto de la Tierra como de las estrellas. Son puentes entre dos mundos, y algún día, cuando hayan madurado lo suficiente, reclamarán su lugar entre las estrellas. Pero tengan cuidado. El poder corrompe. El conocimiento sin sabiduría destruye. Aprendimos estas lecciones en Nibiru a través de errores dolorosos. No repitan nuestros errores. Busquen siempre el equilibrio. Recuerden que la verdadera grandeza no está en dominar a otros, sino en elevarse a sí mismos. Las lágrimas corrían por los rostros de aquellos humanos privilegiados que escuchaban las palabras de despedida de su creador y benefactor. ¿Volverás?, preguntó una joven sacerdotisa llamada Inanna, nombrada en honor a la nieta de Enki que se había quedado un tiempo entre los humanos. Enki sonrió tristemente. Tal vez. Cuando estén listos. Cuando puedan encontrarse con nosotros no como súbditos ante señores, sino como iguales. Ese día, si llega, será glorioso. Uno por uno, los Anunnaki partieron. Sus naves ascendieron a los cielos en pilares de luz, dejando atrás poblaciones humanas que los observaban con mezcla de tristeza y asombro. Para los humanos que los presenciaron, estos fueron los días en que los dioses se fueron al cielo. Enlil fue de los últimos en partir. Antes de irse, tuvo una conversación final con Enki, su hermano y eterno rival. Tenías razón, admitió Enlil, algo que no había hecho en eones. Los humanos son notables. Tal vez, en algunos milenios, realmente alcancen su potencial. Lo harán, respondió Enki con certeza. Y cuando lo hagan, espero que nos recuerden con cariño, no como amos o dioses, sino como, ¿qué seríamos? Profesores, sugirió Enlil. Guardianes, tal vez. O simplemente, familia. Enki asintió, satisfecho con esa respuesta. Sí. Familia. Cuando la última nave Anunnaki desapareció más allá de la atmósfera terrestre, la humanidad se quedó verdaderamente sola por primera vez en su historia. Pero no estaba desamparada. Los Anunnaki habían dejado semillas. Conocimiento codificado en mitos, principios científicos escondidos en religiones, y quizás lo más importante, el potencial genético para eventualmente alcanzar las estrellas por sí mismos. Los milenios pasaron. Las civilizaciones surgieron y cayeron. Las memorias de los Anunnaki se transformaron en leyendas, las leyendas en mitos, los mitos en historias fantásticas que la mayoría desechaba como primitivas supersticiones. La evidencia física de su presencia fue erosionada por el tiempo, enterrada bajo sedimentos, o destruida por cataclismos naturales. Pero aquellos que buscaban, aquellos que recordaban las enseñanzas secretas, preservaban la verdad. En templos ocultos, en textos cuidadosamente guardados, en tradiciones orales transmitidas de iniciado a iniciado, la historia real sobrevivía. Y en Nibiru, ahora distante en los confines del sistema solar, los Anunnaki observaban. Monitoreaban el progreso de su creación con orgullo paternal mezclado con preocupación. Veían a los humanos cometer los mismos errores que los Anunnaki habían cometido. Guerras, destrucción ambiental, desigualdad. Pero también veían triunfos. Arte sublime, avances científicos, momentos de compasión y heroísmo que conmovían incluso corazones ancestrales.
Enki, ahora anciano incluso para estándares Anunnaki, pasaba sus días estudiando transmisiones de la Tierra. Música humana llenaba sus cámaras privadas. Pinturas y esculturas decoraban sus paredes. Se había enamorado completamente de su creación, y aunque algunos en Nibiru lo consideraban excéntrico, ninguno podía negar que la humanidad era fascinante. Pronto, murmuraba para sí mismo mientras observaba las primeras naves humanas aventurándose más allá de su propio planeta, pronto estarán listos. Pronto podremos encontrarnos nuevamente, no como dioses inmortales, sino como dos ramas de la misma familia cósmica. En la Tierra, en una sala de control de una agencia espacial, una científica estudiaba señales inusuales captadas por el telescopio más avanzado de la humanidad. Había un patrón en las transmisiones, algo demasiado regular para ser natural. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía su informe. No lo sabía, pero estaba a punto de hacer el descubrimiento que cambiaría la historia humana para siempre. La primera evidencia irrefutable de inteligencia extraterrestre. Y entre esas señales, codificado en matemáticas universales, había un mensaje simple pero profundo. Hijos de la Tierra, herederos de las estrellas, los recordamos. Cuando estén listos, vengan a casa. Los esperamos. En su nave solitaria orbitando las afueras del sistema solar, Enki sonrió. El círculo estaba comenzando a cerrarse. La familia, separada por milenios y distancias inimaginables, pronto se reuniría. Y cuando ese día llegara, cuando humanos y Anunnaki se encontraran nuevamente como iguales, sería un amanecer nuevo no solo para la Tierra o Nibiru, sino para toda la galaxia. Porque juntos, compartiendo conocimiento y sabiduría acumulados a través de diferentes caminos evolutivos, podrían alcanzar alturas que ninguna especie podría lograr sola. Los Anunnaki habían venido a la Tierra como mineros en busca de salvación. Se habían convertido en creadores, luego en profesores, y finalmente en guardianes distantes. Pero su legado más duradero no era el oro que habían extraído, ni las ciudades que habían construido, ni siquiera el conocimiento que habían compartido. Su verdadero legado caminaba sobre dos piernas, miraba las estrellas con ojos llenos de asombro, y soñaba con tocar el cosmos. En cada ser humano fluía sangre Anunnaki, portando el potencial de civilizaciones ancestrales mezclado con la vitalidad resiliente de la Tierra. Y así, la historia de los Anunnaki no terminaba. Apenas comenzaba su siguiente capítulo, uno que sería escrito por manos humanas alcanzando hacia las estrellas, buscando respuestas a preguntas antiguas. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos? ¿Qué nos espera allá afuera? Las respuestas estaban esperando, entre las estrellas, donde los guardianes observaban con esperanza y anticipación el día del retorno. Fin. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal.